Bienvenidos a todos nuevamente al curso de Personal Trainer. Vamos a comenzar con la clase número 2. En la primera clase estuvimos conversando quiénes eran los responsables del movimiento, ¿sí? Quién era el responsable de la contracción muscular que me permitía a mí realizar cualquier tipo de actividad física y cualquier tipo de elemento funcional, es decir, lo que me permite a mí realizar mis tareas cotidianas. Dijimos que era un proceso en conjunto de tres sistemas: el sistema esquelético, el sistema muscular y el sistema nervioso. Vimos y desarrollamos las características del sistema muscular y cuál era la función de este en el movimiento o en la contracción muscular. En este caso, vamos a desarrollar otro elemento importante que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, nos vamos a quedar en primera medida con esta frase que dice que mientras que los músculos esqueléticos producen la fuerza que nos permite movernos y practicar ejercicio, es el sistema nervioso el que dirige y controla el movimiento voluntario. Con el recorrido de la clase vamos a entender qué nos quiere decir esta primera frase. ¿Cómo está dividido el sistema nervioso? El sistema nervioso está dividido en dos partes: sistema nervioso central, que a su vez se divide en cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene dos funciones: llevar la información del sistema nervioso central hacia la periferia. Un ejemplo claro sería llevar la información del sistema nervioso hacia los músculos para que se puedan contraer o mover, y llevar la información desde de la periferia al sistema nervioso central. También se puede considerar el sistema nervioso como un sistema con funciones somáticas, voluntarias, y autónomas, involuntarias. Una función voluntaria sería una información que le estoy enviando al sistema nervioso para que me envíe una respuesta y yo poder generar movimiento. Por ejemplo, le estoy enviando la información de que me quiero trasladar, de que quiero realizar un salto, de que quiero realizar un lanzamiento o levantar un peso extra. Por el contrario, el sistema autónomo no le tengo que enviar ninguna información, funciona, ¿sí? Funciona de manera involuntaria, autónoma. Por ejemplo, los latidos del corazón, el trabajo de las glándulas, el trabajo de los demás sistemas, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen representativa de cómo se subdivide el sistema nervioso. Así como dijimos que la unidad funcional del contráctil del músculo era el sarcómero, la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es en la neurona, ¿sí?, donde la relacionamos con la fibra muscular, y ahí se va a iniciar lo que es el potencial de acción que me va a permitir la contracción muscular, por ende el movimiento. Entonces, la unidad básica del sistema nervioso es la neurona. Y las neuronas que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los músculos se conoce como neurona motora o neurona eferente. Estas señales motoras son las que hacen que el músculo esquelético se contraiga o realice el movimiento. Las neuronas responsables de llevar los impulsos desde la periferia al sistema nervioso central se llaman neuronas sensitivas o neuronas eferentes. Las neuronas sensitivas, que son las que llevan la información desde la periferia hacia el sistema nervioso, ¿sí?, dan impulso nervioso e informaciones de tipo de presión, de tipo de estiramiento, de tipo de movimiento o de dolor. Es decir, están advirtiendo al sistema nervioso que estoy realizando una actividad, ¿sí? El lugar de comunicación entre dos neuronas, que es la unidad funcional del sistema nervioso, o entre una neurona o una célula muscular, se conoce como sinapsis. Es ahí donde hay una conexión, ¿sí?, un intercambio entre dos neuronas, en este caso neurona motora, cuando era entre una neurona y una fibra muscular. Ahí vemos la estructura de cómo está formada una neurona, ¿sí?, sus partes más importantes. Bien, la clase número 1 vimos la teoría deslizantes, ¿sí?, de la actina y la miosina, y vimos que comenzaba un potencial de acción, había un comienzo de un potencial de acción que venía desde la neurona
¿sí? Y llegaba hasta unas vesículas que tenían acetilcolina y estas iban a recorrer el espacio túbulo en T, llegaban hasta el retículo sarcoplasmático, liberaba calcio, este calcio tocaba la troponina, proteína contráctil, esta la tropomosina lactina que la dejaba de manera dispuesta para que se juntara con la miosina, perdón, y esta miosina con lactina formaban un puente contráctil, ¿sí? Se juntaban y ahí es ahí donde se realizaba la contracción muscular. Todo esto comienza las dendritas, ¿sí? Las dendritas que son proyecciones desde el cuerpo de la célula de la neurona, ¿sí? Proyecciones del cuerpo celular de la neurona, y sirven para recibir señales excitatorias o inhibitorias. Si estas dendritas es excitada suficientemente, una neurona transmite un potencial de acción que desciende a través del axón hasta salir del cuerpo. Es decir, el potencial de acción que nosotros describimos la clase pasada comienza en las dendritas. Si estas dendritas son excitadas correctamente, ¿sí? Por el potencial de acción, este potencial de acción va a viajar a través del axón, ¿sí? Va a viajar a través del axón. En el caso que la neurona motora que activa el músculo esquelético, el potencial de acción provoca la liberación de acetilcolina, como recién hablamos, en la unión neuromuscular, lo que se conduce al proceso de contracción muscular explicado anteriormente, ¿sí? Este proceso de potencial de acción comienza en las dendritas. De las dendritas va a pasar por el axón, de la acción al espacio sináptico, a la unión neuromuscular, es decir, entre la neurona y la fibra muscular. Este neurotransmisor excitador que se llama acetilcolina va a ingresar al sarcolema del músculo, va a viajar por el túbulo en T, ingresará al retículo sarcoplasmático, liberará calcio y este calcio se va a meter en el haz contráctil generando la contracción muscular, como dijimos anteriormente. Dejando a un lado las neuronas motoras, existen varios tipos de neuronas sensitivas, como dijimos, del sistema nervioso periférico. Transmiten información desde la periferia, por ejemplo, desde los músculos y las articulaciones hasta al sistema nervioso central. Dos estructuras sensitivas con una importancia especial en el entrenamiento son el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Ahí tenemos una imagen de dónde se encuentran y cómo están formados los husos y los órganos tendinosos de Golgi. Como dijimos anteriormente, el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi son receptores sensoriales que van a enviar la información desde la periferia, es decir, desde afuera, hacia el sistema nervioso central. Están enviando una información para que este sistema nervioso central envíe una respuesta, una solución, ¿sí? El huso muscular, como su nombre lo indica, es un órgano sensitivo en forma de huso, lo que significa que es más grueso en el centro y más estrecho en las puntas. ¿Qué hace este huso? Es un receptor de estiramiento que se encuentra muy dispersado a lo largo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Es decir, este huso está advirtiendo el cambio de longitud del músculo cuando está realizando una actividad, ¿sí? Está contenido dentro de una cápsula y está dispuesto en paralelo con fibras extrafusales y fibras intrafusales. Que estas fibras intrafusales son las que tienen la actina y la miosina, las proteínas contráctiles que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos realizando una actividad de contracción, relajación, los husos musculares están trabajando, están enviándole una información al sistema nervioso, le están diciendo, mirá, estoy cambiando de longitud, estoy cambiando de forma. Después tenemos el órgano tendinoso de Golgi, o GOT, lo pueden encontrar también, GOT en sus siglas en inglés. El órgano tendinoso de Golgi generalmente se encuentran en las articulaciones, ¿sí? Y se lo relaciona mucho con la prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque estos son receptores de tensión. Es decir, le están advirtiendo al sistema nervioso la capacidad de fuerza que tienen para realizar. Es decir, tienen un tope, tienen un techo fisiológico, ¿sí? Que no pueden superar. Son los protectores. Es decir, están advirtiendo que cuando nosotros estamos realizando una fuerza, no podemos realizar una fuerza mayor.
¿sí? Dice, si la fuerza de la contracción muscular es lo suficientemente grande, el órgano tendinoso de Golgi transmitirá información sensitiva a la médula espinal, lo que lleva a la relajación del músculo en acción y a la estimulación del músculo antagonista. Posiblemente, este reflejo de protección evita las lesiones en el músculo y las articulaciones debido a una posible fuerza excesiva de contracción muscular. ¿Sí? El órgano tendinoso de Golgi, cuando estamos realizando una fuerza, le envía la información al sistema nervioso de que estamos haciendo una fuerza importante, con gran intensidad. Entonces, el sistema nervioso lo primero que hace es enviar como respuesta relajación, ¿sí? Relajación y protección. Bien, unidad motora, ¿sí? Hablamos que el conjunto de una neurona motora y las fibras musculares que inerva se conoce como unidad motora. Todas las fibras de una misma unidad motora son del mismo tipo. De hecho, lo que le da a las fibras sus características metabólicas y contráctil es la neurona motora. Las unidades motoras pueden variar en números de fibras inervadas. Por ejemplo, las unidades motoras del músculo pequeño, como la mano, tienen un número relativamente bajo de fibras, mientras que un músculo grande, como el muslo de la pierna, contienen un mayor número. ¿Qué quiere decir esto? Todas las fibras de una única unidad motora son del mismo tipo, ¿sí? O sea, cada unidad motora tiene una fibra específica, que nosotros dijimos cuáles eran los tipos de fibras, lentas y rápidas. Los diferentes tipos de fibras musculares tienen características anatómicas y fisiológicas distintas, que determinan sus capacidades funcionales. No es lo mismo las características fisiológicas y cómo responden las lentas a lo que son las características fisiológicas y cómo responden las rápidas. Esto directamente tiene que ver con la graduación de fuerza. Fíjense que la fuerza no está, nosotros muchas veces la relacionamos con el músculo o con el sistema muscular, y todo comienza en el sistema nervioso. Es el sistema nervioso el que va a regular la fuerza que nosotros podemos realizar, o la sincronización o reclutamiento de fibras que yo puedo tomar, ¿sí? Obviamente está predispuesto a la actividad que voy a hacer. Fuerza, chicos, siempre fuerza es neural. La fuerza viene del sistema nervioso, siempre. Las adaptaciones son a nivel del sistema nervioso y luego a nivel periférico, es decir, a nivel muscular. Pero primero es el sistema nervioso. Esto nos tiene que quedar claro como punto de partida, ¿sí? El sistema nervioso es capaz de modificar la intensidad de la fuerza producida por un músculo a niveles muy distintos, ¿sí? Es el sistema nervioso el capaz de modificar la intensidad de la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede ser capaz de hacer pull de bíceps, es decir, levantar una pesa de 5 kilos, pero puede ir avanzando gradualmente hasta hacer un curl con una mancuerna de 25 kilos con esfuerzos máximos. Fíjense, habla del sistema nervioso, no dice que el músculo lo puede hacer, dice que el sistema nervioso lo puede hacer, ¿sí? A grandes rasgos, existen dos mecanismos que pueden usar el sistema nervioso para modificarlo o graduar la producción de fuerza necesaria para llevar a cabo estas tareas. Uno de los métodos o una de las formas, conocido como reclutamiento de las fibras motoras, de las unidades motoras. Se modifica el número de la unidad motora y por lo tanto también el número de fibras musculares que se activan. En el segundo método se incrementa la frecuencia de descarga de las unidades motoras ya activadas, un proceso conocido como frecuencia de activación. Cuando se levanta un peso ligero, se activa un número relativamente de unidades pequeñas motoras, ¿sí? Cuando yo levanto, por ejemplo, el celular, ¿sí? Recluto unidades motoras en poca cantidad, obviamente, ¿sí? Porque la intensidad, o decir, la carga es baja. A medida que aumenta la resistencia, es decir, el peso, a medida que se levanta un peso mayor, puede añadirse o reclutarse más unidades motoras al grupo activo de unidades motoras. Es decir, que cuando yo tengo que levantar un peso mayor, llévenlo al gimnasio o llévenlo a cualquier tarea funcional de su vida cotidiana, tengo que reclutar mayor cantidad de fibras musculares. ¿Y eso quién lo va a hacer? El sistema nervioso. El sistema nervioso ya está predispuesto a lo que yo tengo que hacer, ¿sí? A lo que yo tengo que levantar, a la actividad que voy a hacer.
incrementando así la fuerza al aumento del número de fibras musculares que se contraen. Obviamente, si yo recluto más fibras musculares, aumento la fuerza, ¿sí? Esto es así. Por lo tanto, para el reclutamiento de la totalidad de las unidades motoras, se debería levantar pesos máximos o casi máximos a una intensidad máxima. Fíjense qué punto importante, ¿sí? La clase pasada dijimos que había un continuum de fibras, pero siempre había predominancia de una. Esto es importante saberlo porque después vamos a dar metabolismos energéticos, sustratos energéticos, y debemos entender que cada una de estas fibras tiene un combustible distinto, ¿sí? Algunas trabajan de baja intensidad y larga duración de trabajo y son resistentes a la fatiga, y otras son de corta intensidad, de alta intensidad, perdón, y de corta duración. Se fatigan muy rápido. Bueno, dice, también es importante entender que el reclutamiento de las unidades motoras se produce según el orden concreto conocido como el principio del tamaño. Las primeras unidades motoras reclutadas son las más pequeñas, las de tipo 1, lentas, obviamente, son las de tipo 1, también conocidas como rojas. Estas unidades motoras tienen un umbral de activación más bajo, lo cual son reclutadas incluso durante la contracción musculares de fuerza baja, lo que veníamos diciendo recién. Las siguientes unidades motoras en ser reclutadas son la tipo 2A y la tipo 2X, que estas son las rápidas, y la tipo 2X inclusive la podemos definir como explosivas, ¿sí? Las unidades motoras de tipo 2 son más grandes que las de tipo 1, ¿sí? En diámetro son mucho más grandes, pero se fatigan mucho más rápido, ¿sí? Y el umbral debe alcanzarse antes de que se activen es mayor. Parece que la mayoría de los individuos son incapaces de activar todas las unidades motoras, pero gracias al entrenamiento puede reclutarse una gran cantidad mayor, ¿sí? Es decir, que el entrenamiento de sobrecarga, sobre todo, hace que nosotros podamos reclutar, sincronizar mayor cantidad de unidades motoras, mayor cantidad de fibras musculares, tanto rápidas como lentas, ¿sí? También es posible aumentar la producción de fuerza muscular incrementando la frecuencia de descarga de unidades motoras ya activadas, ¿sí? Un apartado dice que la investigación sugiere que los levantadores de peso bien entrenados, incluso de bastante edad, tienen una frecuencia mayor de descarga de las unidades motoras más elevadas que los individuos no entrenados. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Esto sirve tanto para los que buscan rendimiento y tanto para la persona que busca una funcionalidad mayor en su vida cotidiana, ¿sí? Porque si yo tengo mayor cantidad de fuerza, mayor sincronización, puedo realizar cualquier tarea que me requiera movimiento mucho mejor, ¿sí? Entonces es importante entender lo que es la graduación de fuerza. Bueno, chicos, hasta acá estamos con la clase número 2. Espero que se haya entendido. Nos estamos encontrando en la clase, en la videoconferencia en vivo para saldar las dudas, y nos encontramos la clase que viene. Un saludo grande a todos.